Buenos días. Buenos días, Buenos profesor. días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo amanecen? Bien, gracias, profe, profe. gracias. Gracias. Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Bien, sí, señor. Casi graduandos. Casi graduando, sí, señor. Bueno, ¿por dónde quedamos nosotros? ¿En la qué? ¿En la 82? Sí, señor. Sí, señor, profe. Nos compartió un texto para Para debatir. buscar las palabras desconocidas y ya socializarlo hoy, profe. Correcto. Ok, entonces, ¿quién empieza a socializarlo? Buen día, profe. Buenos días, Dora. ¿Quién ¿Cómo empieza a estás? socializarlo? Bien, gracias a Dios. Listo. ¿Toca que leerlo o las palabras desconocidas de una vez? Las palabras desconocidas, lo lee, las palabras desconocidas y las respuestas. Listo, profe. Voy a intentar porque es que imagínate que estoy desde el celular porque el computador no me sirve. Espérame, yo ya miro. ¿Lo leo? Listo, Dorita. Ese texto está muy chévere, profe. ¿Quiere que lo lea? Hágale, léalo. Listo. Borges decía que la democracia, tal como hoy entendemos, es ese curioso abuso de la estadística. La estadística, que sin duda es un instrumento valioso para entender ciertos fenómenos, se ha vuelto en nuestra época la piedra filosofal. Antes todo querían convertirlo en oro, ahora todo lo convierten en cifras. Todos los días nos llevan y nos traen con cifras que nos producen la ilusión de que todo es medible, de que todo es contable y a veces perdemos la visión de la complejidad de los hechos gracias a la ilusión de que entendemos el mundo solo porque conocemos sus porcentajes. Cifras llenas de importancia. Ay, profe, no. Es que estoy desde el celular. ¿Cómo está Fernando? ¿No? ¿Te ayudo? ¿Sigo leyendo? Porfa. Sí, porfa. Cifras llenas de Sí, Sanders. importancia que por los demás cambian de día en día. Los gobernantes suben y bajan en popularidad como en una montaña rusa al empuje de los acontecimientos y están aprendiendo que a punta de escándalos, de riesgos y alarmas es posible mantener el interés y hasta la. Nadie parece preguntarse si detrás de estas cifras hay hechos profundos y datos verdaderos. Si detrás de esas alarmas cotidianas hay caminos reales. Si detrás de estos éxitos atronadores hay verdaderas transformaciones históricas. Roma creyó que era posible gobernar con pan y circo. El mundo contemporáneo le está demostrando que esa fórmula sobraba el pan. Vivimos en la edad del espectáculo, en la edad de la satisfacción inmediata. Ya quieren que nadie se pregunte de dónde viene ni para dónde va, sino solo cuál es el próximo movimiento, cuál es el último acontecimiento. Las modas han reemplazado a las costumbres, las noticias a las tradiciones y los fanatismos a las religiones, la farándula y la política. Perdón. Siga, Sandra. Ya, profe, es que como lo tengo en varios párrafos, la Ajá. política, me perdí acá, en la política.
A ver. Paul, ¿sigue ahí, profe? Que no sé si sigue ahí. Paul Valéry decía que llamamos civilización a un proceso cultural por el cual la humanidad tiene a ponerse de acuerdo sobre valores cada vez más abstractos. Y es verdad que allí donde las sociedades primitivas luchan por la tierra, por el oro, por la acumulación personal, las sociedades organizadas luchan por la libertad, por la justicia, por la igualdad de oportunidades, por la dignidad y por la legalidad. Pero yo, digamos, veía En una sociedad primitiva, si la micrófonos, micrófonos, muchachos, micrófonos. en una sociedad primitiva, si la ley es un estorbo para alcanzar un punto concreto, se viola la ley con arrogancia y con descaro. Ello permite logros inmediatos, pero vulnera ampliamente el pacto social. Deja a algunos protagonistas más fuertes, pero a la comunidad inevitablemente más débil. Hay una conspiración en el mundo contra la lucidez, contra la lentitud, contra las serenas maduraciones, contra los ritmos naturales, contra el esfuerzo, contra la responsabilidad. La inteligencia, por ejemplo, es estorbosa a la hora de lograr la humanidad. Es mucho mejor la disciplina y la sumisión. Las cosas profundas maduran lentamente, pero ahora se quiere que toda sea útil enseguida. No viajar sino llegar, no aprender sino saber, no estudiar sino graduarse. Y terminamos creyendo que vale más el resultado que el proceso. Si las semillas tardan en retoñar, piensan que hay que intervenir los procesos para que las semillas revienten antes, para que la planta brote más pronto, para que la tierra extreme su trabajo y las cosechas se multipliquen. Las palabras que conseguí, pues que vi ahí: filosofal, adjetivo pertinente o relativo a la filosofía. Astronadores, que interviene o ensordece, como un trueno. Ejemplo, el himno nacional o patriótico. Sumisión, acción de someterse sin cuestionarlos a la autoridad, a la voluntad de otra persona. Y extreme o extremo, adjetivo ultimate, perdón. Esas fueron las que yo encontré. Bueno, gracias, Sandra. Vamos con Alfredo, lo escuchamos. Profe, buenos días, reportándome nuevamente a clases. Hola, René, me alegra verlo. Espero que esté mucho mejor ya. Pues bien, profesor, sí, ya recuperándome, aunque me toca acá nada ir al baño. Qué pena con usted si me paro en cualquier momento. No se preocupe, tranquilo. Gracias, muy gentil. Listo, profe. Alfredo, Dígame, continúe. profe. Continúe. ¿Leemos o palabras? Continúe. Entonces, las palabras desconocidas, Alfredo. Bueno, busqué unas cuantas pocas. Lucidez, el estado mental de quien piensa y discurre con claridad. Arrogancia, actitud soberbia del que se cree superior y menosprecia a los demás. Conspiración, organización y actividad de varias personas unidas contra una persona o cosa. Retoñar, echar una planta a nuevos brotes. Listo, profe, esas fueron las que busqué. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Solo esas, profe, ahí más o menos. Bueno, explique lo que entendió del texto, Alfredo. Pues, profe, que la gente se está yendo es por los resultados y no por la esencia de las cosas. No le importa Correcto. sino eso, el resultado. El resultado sin pensar mirar en las consecuencias, ¿no? Exacto, sí. Muy bien. Oscar, lo escuchamos. Sí, señor profesor. Sí, señor profesor. Firme.
Yo encontré, ya las dijo la compañera Sandra, complejidad dice acción o cosa compleja. Complejo dice que es compuesto de elementos diversos. Y atronador, que truena o ensordece. Ejemplo, un rayo. Un rayo, un trueno. Eso, profe. Y lo del texto, pues me parece bien interesante porque toca la realidad como está sucediendo en estos momentos, ¿no? Que pues todo el interés es que produzca rápido, todo el interés es que genere recursos a la mayor brevedad y en gran cantidad, ¿no? Sin importar. Lo mismo lo hacen en la salud, lo mismo lo hacen en la educación, que lo importante es que mucha gente pase por las aulas, no porque aprenda, sino porque a medida que más gente pasa, más dinero queda en los... más dinero les deja en tesorería. Eso, profe. Bueno, vamos con Mariluz. Profe, yo no estuve el miércoles en clase, yo solo le envié la respuesta de las preguntas de hasta la 81, pero no busqué palabras, como le digo, no estuve en clase el miércoles. Profe, ¿Y no consultó la tarea? Profe, yo. ¿De Heráclito? ¿Cuál es la tarea? Porque como le digo, no estuve en clase. Por eso, pero es que debió buscarla. Derly, la escucho. Señor, listo. Bueno, hay unas palabras que las busqué más como por reforzar bien si tenía claro el concepto. Estadística, estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común para poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. Fenómenos, cosa inmaterial, hecho o suceso que se manifiesta y puede percibirse a través de los sentidos o del intelecto. Atronadores, que truena o ensordece como un trueno. Fanatismo, apasionamiento exagerado propio del fanático. Lucidez, claridad y rapidez mental para exponer o comprender algo. Arrogancia, es supuestamente sinónimo de vanidad en la teoría de las neurosis de Karen Horney. La arrogancia o ser arrogante es el producto de la compensación que ocurre en el ego, egocéntrico o egocentrismo, por tener una autoimagen inflada. Descaro, actitud de la persona que obra o habla con excesiva desvergüenza y falta de comedimiento o de respeto. Sumisión, acción de someterse sin cuestionarlos a la autoridad o a la voluntad de otra persona o a lo largo de las circunstancias que las circunstancias imponen. Y respecto al texto, sí, pienso que es como tal, como el tema central es el facilismo que ahora toda la gente adquiere con las cosas en todos los aspectos, tanto en los personales como, un ejemplo, en lo laboral, en lo social, todo lo que en tomar solo las vías fáciles. Un ejemplo, ¿qué ejemplo podría yo dar? La gente ya no se toma la molestia de querer aprender a profundidad algún conocimiento, solo toman o buscan una vía rápida para poder ejercer alguna cosa, ya sea laboral o propio. Eso, profe. Bien, Derly. Paola. ¿Me escucha, Paola? No está. Lacey, la escucho. Dígame, Sandra, cuénteme. Sí, profe, no nos tomamos, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Bueno, profe, nosotros a veces seguimos conductas de las demás personas
porque sí, si miramos para el cielo, hay muchas personas que van mirando para el cielo y no saben por qué. No los de averiguar lo que estaba diciendo Deli, a profundidad todas cosas, no nos tomamos el tiempo y para investigar, ir y tomar, tener buenas, ¿cómo se llama eso? No, no todo en el internet nos dice la verdad. Tenemos que tener muy buenas fuentes y para poder averiguar a fondo. No es solamente lo que nos dicen, como cuando uno iba a la iglesia o iba, bueno, vaya, el Padre Nuestro, vayan, uno veía ya que las señoras de edad repetían y repetían y repetían, pero uno no entendía nada de esas cosas y uno hacía lo mismo. Me acuerdo que yo llegaba a mi casa y cogía la camándula la edad de como de 6 añitos, pequeñita, y yo veía lo que hacían allá, yo llegaba y lo veía y lo hacía. Y sigue uno conductas así, y no se toma uno el tiempo de averiguar o empiezan a salirle a uno muchas preguntas, ¿por qué tantas cosas? Porque bueno, suceden muchas cosas en la vida y empieza uno como a averiguar a profundidad. Ahora pues tenemos este medio de Google que podemos averiguar cosas, pero siempre debemos no quedarnos con lo que nos dicen, sino ir a fondo y conocer muy buenas fuentes y averiguar, profe, de dónde, por qué, para dónde, todas esas preguntas que nos hacemos a diario, profe. Sí, es cierto. Muy bien, Sandra. Eso es un análisis. No podemos seguir conductas de otros, ni podemos imitar lo que otros hacen. Tenemos que nosotros mirar nuestra libertad y nuestro bienestar. Porque a veces hemos seguido conductas limitantes, miedos, y no nos atrevemos a vivir la vida como tal por el temor. Entonces, eso hay que dejarlo atrás. Eso era la educación antigua. Lacey, la escucho. Lacey. Alejandro, lo escucho. Alejandro. Señor. Lo escucho, Alejandro. Las palabras. No encontré ninguna palabra que desconociera. Entonces, explíqueme el texto. Ya. Que muchas personas, perdón, es que tengo gripa, que muchas personas solamente buscan el objetivo y como que no disfrutan del viaje, del proceso. ¿Cómo, Alejandro? Que muchas personas buscan un objetivo, pero no disfrutan del proceso, la parte de ir creciendo y aprendiendo de pues las nuevas cosas. Correcto, listo. Listo. Es la esencia de todo. Mariluz. ¿Verdad que Mariluz no lo hizo? Lacey, ¿me escucha? Sandra Barbosa. Sí, señor. La escucho. Sí, señor. Atronadores, ruido que atruena o ensordece como un trueno. Abstractos, concepto, cualidad que se obtiene por abstracción. Conspiración, acuerdo secreto contra algo o alguien, especialmente contra el Estado o el una minidad, un conjunto de todos los seres humanos. Ya, profe. Bueno. Vamos con Andrea Mendieta.
Sí, señor profe. La escucho. Profe, bueno, yo más, hoy en día uno, como ya lo decían los compañeros, uno, digamos, saca todo por la tangente, digámoslo así vulgarmente. Uno saca todo fácil, digamos, a veces uno no se pone, se toma el tiempo de investigar algo, sino que ahí mira por encimita y saca una conclusión. Pero debido a ciertos temas, hay cosas que llevan a profundidad y la mala información es lo que lo lleva a uno a la mayoría de veces a equivocarse. Y eso es lo que, digamos, a veces uno, los hijos de uno, a veces uno dice, ay, pero ¿por qué hacen las cosas a medias? Es porque uno a veces poco mucho también les ha enseñado a ellos les ha dado ese ejemplo de medio mirar y hacer. Por ejemplo, con mi hija a veces yo le exijo y le exijo, pero a veces, digamos, yo no me tomo el tiempo de explicarle bien las cosas. Entonces, incluso hace poco ella me decía, ma, pero es que tú no me explicas bien, o sea, tú medio me dices y yo no puedo coger las cosas así a medias. Y mi hija tiene 6 años y esa fue la respuesta que me dio. Entonces ahí es donde yo decía, no, Dios mío, tengo que mirar ciertas cosas de mi vida cotidiana porque yo a veces medio le digo lo que medio sé, pero no me tomo el tiempo de sentarme y decir, bueno, hija, así son las cosas, mira, pasa esto, pasa lo otro. Y incluso los hijos, hoy en día uno le enseña muchas cosas y es donde uno dice, bueno, tengo que ponerme las pilas y mirar qué hago porque le estoy dando mucha mala información a mi hija y eso es lo que va a llevar a que ella en un futuro se equivoque muchas veces. Nosotros los adultos somos el patrón para los niños. Exactamente. Si nosotros los educamos a los niños en un ambiente de sometimiento y de miedo, así serán en el futuro, miedosos, temerosos, lo que no les va a permitir vivir la vida plenamente. Por ejemplo, en el caso de mi hija me dice lo que siente, o sea, ella, pero hay muchos niños que reprimen las cosas y no dicen, entonces uno no sabe si se está equivocando o no, pero uno como papá debe evaluar los comportamientos de los niños que son callados y decir, bueno, ¿de qué está pasando? Preguntarles muchas veces qué es lo que pasa en ellos, por qué ese silencio. Con mi hija no tengo ese problema porque pues es bueno por unas partes y no es tan bueno por otras, pero mi hija, ella le va diciendo las cosas a uno muy desabrochadamente. Eso es cierto. Y quitarles patrones de conductas que nosotros traemos aprendidas. Por eso es que ahora hay que aprender a desaprender. ¿Por qué? Porque es que hay que desaprender muchas cosas que no son buenas. Y aprender a desaprender es más difícil que aprender. René, lo escucho. Gracias, profesor. Es que estaba leyendo el texto y voy en el párrafo 7 donde habla sobre la conspiración en el mundo contra la lucidez y la lentitud. ¿El narcotráfico no ha incidido a nivel mundial en este sentido, profesor? ¿Por qué? Porque lleva a la gente a que la plata se consigue fácilmente sin importar nada, sin importar el esfuerzo. No hay responsabilidad, nada, sino simplemente es ser un poco vivo y pasar narco y ganar plata y empezar a obtener grandes cantidades de dinero para tener grandes comodidades. Ya hay muchos muchachos que no piensan sino en imitar al narcotraficante y no les interesa el estudio. Solamente les interesa la platica para tener la ropa de marca, para tener el carro fino, para tener las cosas. Pienso yo esa parte, profesor. No sé qué diga usted. ¿Qué me dice? Pues le cuento, René, que no es tanto el narcotráfico, sino que son los vacíos afectivos de la familia. Esos vacíos afectivos que la sociedad tiene o en las familias se dan, ya sea un vacío afectivo carente de normas o un vacío afectivo de represión o un vacío afectivo en la cual hay carencia de todo, hace que la persona sea débil en su carácter. Entonces, si miramos personas que han sido educadas bajo regímenes muy duros, no son personas
que toman decisiones por sí mismos. Los otros toman decisiones por ellos. ¿Por qué? Porque se les infundió el miedo, el temor, que todo es malo. Entonces, eso hace que tomen decisiones desacertadas y muchas veces caen perfectamente en el narcotráfico. Y pues la ambición, que también es otra cuestión que tenemos que analizar. Sí, profesor, porque pongamos, eso me trae a colación lo del embajador en Uruguay que le detectaron la finca, que se supone que es una persona estudiada, que se supone que son de hogares bien formados. Y mire la ambición a lo que lo llevó, ¿no? Que hasta ahora hasta ahora se tiene que el señor es culpable de narcotráfico. ¿Sí? Y en caso personal, yo fui una persona muy restringida en mi niñez. Todo era malo. Nosotros tuvimos yo tuve la época de mis primeros 11 años vivir en arriendo, donde uno no podía correr, no podía gritar, no podía hacer nada porque todo era malo para el dueño de la casa. Aparte de eso, la mamá mía fue supremamente estricta, entonces me cohibió de muchas cosas. Entonces uno se cría con valores bastante, se cría con muchas debilidades, muchos temores, y en eso tienen razón. Exactamente. Cuando se cría con demasiado estricto, el problema es que se enseña a que la persona sea sumisa. Y cuando se enseña sumisión, no es obediencia, sino miedo. Miedo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Usted quiere que le obedezcan o quiere que le tengan miedo? Entonces, sí, cuando hay demasiado autoritarismo, es miedo. Porque la obediencia es distinta. Sí. Entonces la gente está confundiendo con la educación antigua. No es que antes sí obedecían. No, antes no obedecían. Antes tenían miedo. Entonces, en eso sí me doy cuenta en el caso personal. Yo jamás en la vida, pongamos, hablaba como hablo con usted, como hablo con la profesora de español, como hablo en matemáticas, física, jamás, profesor. Hoy en día, bueno, tal vez ya la madurez de uno lo lleva a uno a eso, pero hay muchas cosas de esa crianza de la niñez que hoy en día lo siente uno, y uno mismo allá en el inconsciente o el subconsciente dice, ¿será que lo estoy haciendo mal? ¿Será que lo puedo hacer? Uy, no, a mí me da miedo. Y uno siempre, uy, a mí me da miedo. Eso me pasa a mi profesor a veces. Se fue el profe, se desconectó. ¿Ya? Ah, no, mírelo ahí. No, sí le escuché. Sí le escuché. Entonces, lo que dice René es cierto. No podemos educar bajo la represión, bajo el temor y bajo el miedo y bajo la amenaza. Sí. Porque eso no es educar. Entonces, hay padres de familia que hacen eso por desconocimiento, y así no es. Por eso, ¿usted qué necesita? ¿Que le obedezcan o que le tengan miedo? Entonces, ahí es la cuestión. Por eso en filosofía se habla de pensar u obedecer. ¿Mm? Pensar. Exactamente. Sí. Pienso, luego existo. Pensar. ¿Listo? Sí, profesor. Bueno, Ibis Nisperusa, ¿puedes hablar? Ibis. Profe, ya va. Como estoy aquí abriendo y cerrando puertas en la sede. Tranquila, hágale, Ibis. Ya va. Bueno. Bueno, ya miro el párrafo y lo que me gusta de segundas maduran lentamente, pero ahora se quiere que todo sea útil enseguida, no viajar sino llegar, no aprender sino saber, no estudiar sino graduarse, y terminamos creyendo que vale más el resultado que el proceso. Si las semillas tardan en retoñar, piensan que hay que intervenir,
los procesos para que las semillas revienten antes, para que la planta brote más pronto, para que la tierra extreme su trabajo y las cosechas se multipliquen, cosa que siempre ha sucedido, profe, en el sentido de que no queremos las cosas, es que si tarda nos desesperamos, queremos todo para allá, eso es lo que pasa, lo que está pasando últimamente con los jóvenes, por eso hay tanta drogadicción, por eso hay tanta represalias contra políticos, porque quieren todo para allá. El Entonces, inmediatismo. En eso sí tiene la razón, porque otra falencia fuera de la falta de carácter exacto, y los vacíos dejados por el autoritarismo, pues, sí, y la carencia de afecto y la irresponsabilidad. Pues sí, señor. tenemos también que todo lo queremos rápido, ya, inmediatez. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. Entonces, como el mundo cambió y toda la información te llega rápido, la vida del hombre tiene que ser rápida. Es más, un pollo que se demoraba hasta 2 años, hoy en día lo sacan en 30, 40 días. Una gallina que biológicamente está para arrojar un solo huevo diario, ahora mediante químicos la pueden a colocar 8 huevos diarios. O sea, la inmediatez. Y esa inmediatez es producto del capitalismo salvaje, del amor por el dinero y para el dinero. Entonces, ahí es donde radica el problema. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, Eso era profe. todo. Buen análisis, Ives. Buen análisis también. Bueno, son las 10:08. Entonces, les voy a dar 15 minuticos. ¿Hasta qué hora serían? 10:23, profe. 10:20. 30. Las matemáticas, Dios. 35, ¿quién da más? Bueno, a las 10:23, entonces los espero. Mejor dicho, profesor, nos vemos hasta mañana entonces. 10:25, profe, porque ya son las 10:10. Bueno, son las 19 en el mío. 10:25, listo. 10:24, entonces para no pelear. Listo, van a comer alguito. Chao, profe. Chao, nos vemos ahorita, 10:10, 10:25. 10:25 nos vemos, profe. Listo.
¿Listo, chicos? ¿Ya llegaron? Sí, señor. Bueno, Derly, empiece usted. Señor, Empiece usted. ¿qué hago, profe? Vuelvo a leer el texto, vuelvo a leer Ah, espera que porque sí, las usted palabras. ya me leyó, Derly, ya me acordé. Ya, sí, señor. ¿John me escucha? Catherine Díaz. Catherine Díaz, ¿me escucha? Profe, ¿me permite leer a mí también? A ver. Listo, ya voy, profesor. Dice, Borges decía que la democracia, tal como hoy la entendemos, es ese curioso abuso de la estadística. La estadística, que sin duda es un instrumento valioso para entender ciertos fenómenos, se ha vuelto en nuestra época la piedra filosofal. Antes todo querían convertirlo en oro, ahora todo lo convierten en cifras. Todos los días nos llevan y nos traen con cifras que nos producen la ilusión de que todo es medible, de que todo es contable. Y a veces perdemos la visión de la complejidad de los hechos gracias a la ilusión de que entendemos el mundo solo porque conocemos sus porcentajes. Cifras llenas de importancia que, por lo demás, cambian de día en día. Los gobernantes suben y bajan en popularidad como en una montaña rusa al empuje de los acontecimientos. Y están aprendiendo que a punta de escándalos, de riesgos y alarmas es posible mantener el interés y hasta la aprobación de la comunidad. Nadie parece preguntarse si detrás de esas cifras hay hechos profundos y datos verdaderos. Si detrás de esas alarmas cotidianas hay cambios reales. Si detrás de esos éxitos atronadores hay verdaderas transformaciones históricas. Roma creyó que era posible gobernar con pan y circo. El mundo contemporáneo le está demostrando que en esa fórmula sobraba el pan. Vivimos en la edad del espectáculo, en la edad de la satisfacción inmediata. Ya quieren que nadie se pregunte de dónde viene ni para dónde va, sino solo cuál es el próximo movimiento. ¿Cuál es el último acontecimiento? Las modas han reemplazado a las costumbres, las noticias a las tradiciones, los fanatismos a las religiones, la farándula a la política. Paul Valéry decía que llamamos civilización a un proceso cultural por el cual la humanidad tiende a ponerse de acuerdo sobre valores cada vez más abstractos. Y es verdad que allí donde las sociedades primitivas luchan por la tierra, por el oro, por la acumulación de personal, las sociedades organizadas luchan por la libertad, por la justicia, por la igualdad de oportunidades, por la dignidad, por la legalidad. En una sociedad primitiva, si la ley es un estorbo para alcanzar un fruto concreto, se viola la ley con arrogancia y con descaro. Ello permite logros inmediatos, pero vulnera ampliamente el pacto social. Deja a algunos protagonistas más fuertes, pero a la comunidad inevitablemente más débil. Hay una conspiración en el mundo contra la lucidez, contra la lentitud, contra las serenas maduraciones, contra los ritmos naturales, contra el esfuerzo, contra la responsabilidad. La inteligencia, por ejemplo, es estorbosa a la hora de lograr la unanimidad. Es mucho mejor la disciplina y la sumisión. Las cosas profundas maduran lentamente, pero ahora se requiere que todo sea útil enseguida. No viajar sino llegar, no aprender sino saber, no estudiar sino graduarse. Y terminamos creyendo que vale más el resultado que el proceso. Si las semillas tardan en retoñar, piensan que hay que intervenir los procesos para que las semillas revienten antes, para que la planta brote más pronto, para que la tierra extreme su trabajo y las cosechas se multipliquen. Entonces,
¿Qué entiende de todo eso, René? Uy, profesor, que ha cambiado la vida tremendamente y hoy en día se está buscando es el facilismo. Creo que lo hablaba el profesor ahorita y lo reitero. Se habla es del facilismo en todo sentido, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el amor, en las relaciones de pareja ya no es importante el amor, para No, nada. es que hoy en día ya no hay noviazgo. Exacto. Ya la novia le dice al novio, ya no le dice que es mi novio, sino es mi marido. Y ya la novia tiene que ser mantenida, tienen que darle. Entonces ya no hay ese proceso antiguo de ser el amigo, de pasar a que yo de ahora vamos a ser novios, tener su periodo de noviazgo y si se da llegar al matrimonio. Hoy en día primero se tiene el hijo y después ahí sí son amigos. No, y ahorita es como también más interés. Exactamente, es mucho. Yo no había visto, perdón profesor, yo no había visto una pareja que hoy en día la novia le exija al novio que tiene que vestirla, que tiene que llevarle, que tiene que tenerle. No, pues por la edad mía no lo había visto, hombre, uno le regalaba a la novia unas cosas y todo, pero ya hoy en día la novia va con el novio y ya viven en la casa, uno. Segundo, no, yo quiero este vestido, yo quiero esta ropa. Y si no, entonces este no me sirve y voy a buscar otro. Exactamente. Facilismo. Lo que sucede es todo se volvió un medio de consumo. Y ese Interés. exactamente, y ese consumismo nos lleva al interés. Es real. Al interés. Entonces, pero nunca va a ser feliz la persona, jamás. Esa es una realidad. Sí, señor. Bueno. Vamos con Sandra Barbosa, la escucho. ¿Está trasnochada? Señor. ¿Está trasnochada? Uy, sí, profe. Sí, señor. Le tocó turno. Sí, señor, y me duelen los ojos a lo que miro. Sandra, ¿dónde trabaja usted? ¿En qué parte está de vigilante ahora? Estoy allá mismo en la 30 con 1 de mayo, en la Huaca. Ah, la 30 con 1 de mayo, sí. Bueno, Sí, señor. lo que haya entendido. Sandra, explíqueme lo que haya entendido. La escucho. Profe, pues lo que yo entendí fue que ¿aló? Le escucho. Le escucho, Sandra. No, pero es que el internet se me va. Hágale. Profe, yo quiero hacer un aporte ahí, ahorita que puedo. A ver, John, hágale. Bueno, rápidamente referente a los dos temas que se acaban de tocar. En el primero, el tema de paradigmas y prototipos. Es muy complicado, digamos, uno sigue un patrón de lo que otros han venido siguiendo y quién o quiénes han elaborado esos patrones. Entonces, para eso se elaboró un experimento científico donde metieron unos micos en un espacio y colocaron una escalera y a los micos los metieron allá, 10 micos metieron ahí. Arriba de la escalera había un racimo de bananos madurito. Y entonces los micos, claro, entran y de una vez se van a tirarle al racimo y cada vez que se iba a subir un mico o varios micos, les ponían un chorro de agua fuertísimo. Entonces ellos insistieron una y otra vez al bregar al subirse, pero cada vez el chorro de agua los cogía y los atrapaba y los tiraba al suelo. Entonces empezaron a cambiar los micos uno por uno y
cada vez que entraba un mico nuevo, se iba a subir allá, le metían el chorro de agua y al suelo, y al suelo. Así cuando iban más o menos por la mitad, ingresó el quinto mico y ya los micos estaban adoctrinados, ya tenían un paradigma, entonces ya no ponían el chorro de agua, sino que los mismos micos cogían y detenían al que iba a subir, pero no le explicaban por qué. Cogían y le pegaban y ya no le explicaban por qué, pero no se podía subir a coger la comida. Y así hasta que cambiaron la totalidad de los micos, eliminaron el agua, el chorro de agua, y ellos siguieron el patrón y el paradigma que les enseñaron o que les dijeron que tenía que hacer. Lo mismo pasa con la sociedad tiene paradigmas, y vamos al segundo tema con el tema del consumismo. El tema, han creado unas fechas supuestamente especiales como Amor y Amistad, San Valentín, Navidad, el Día de la Mujer, el Día del Hombre, pero todo eso se basa en el consumismo y le han metido a la gente de que ese día alguien tiene que regalar algo. Y si no, pues entonces es porque no, o no me quiere, o no tiene plata, o no está a la altura, o no sé qué. Entonces es un consumismo y todos los días es una fecha diferente, cada semana es una fecha diferente de consumo, que el Friday, que yo no sé qué, y que el día sin IVA, y todo es un consumismo, una cosa impresionante, que a la gente la tienen adoctrinada y la tienen con ese paradigma de que todo lo que se gana se lo tiene que gastar y que se lo tiene que gastar en el medio, en el término de lo inmediato. Eso es la lectura que yo le hago a los dos temas que estamos tocando, profe. John, es muy cierto lo que tú acabas de decir, pero eso es una estrategia del capitalismo salvaje. Por eso dice una canción de Ricardo Arjona: al mono que soñaba, el mono somos nosotros, al mono que soñaba lo convirtió en consumidor de quesos, cosas, casas, peros, paras, porqués, de oro y bisutería, de mierda y petubismo. Entonces, es cierto lo que tú planteas, John. Que sí, claro, hay cosas que necesitamos, pero no todas, para volvernos tan consumidores, tan esclavos. Como lo dice Pepe Mujica, ¿para qué te pones a endeudarte en créditos si pasas tu vida entregándosela a los bancos? No tiene sentido, porque la felicidad no es eso. Oscar, lo escucho. Profe, el problema es que ya no es gastar lo que tiene, porque en marketing y en publicidad lo que le enseñan a la gente ya no es a vender productos necesarios, sino a crear necesidades. Entonces ahora hay que crearle la necesidad a la gente y la gente tiene que gastar lo que no tiene. Entonces ahora miramos créditos, hay subcréditos y crédito, una cantidad de créditos, y es venderle a la gente para que gaste lo que no tiene. Ahora ya no es, tengo esto, me lo voy a gastar, no. Le hacen un estudio de si puede pagar y de una le están haciendo endeudar por necesidades creadas. No son todo este cuento de la estética, de las cirugías estéticas, todo eso ahora es una necesidad creada. Ya la gente tiene que verse con el patrón que le impusieron, tiene que ser todo mundo delgado, tiene que ser como los que salen en la televisión, como los modelos que les imponen, y entonces tienes que endeudarse para poder seguir ese patrón. Ya ni siquiera es gastar lo que tiene, es gastar lo que no tiene, gastarse a 2 a 3 años lo que va a recibir. Es lo que quería decirle. Lo que tú dices es cierto. Es un medio de consumo, un consumismo. El patrón de lo que le dice, por ejemplo, la mujer tiene que buscar cómo levantar cola, porque si no levanta cola no se siente contenta, si no se saca los senos más protuberantes, como lo dice el estereotipo de la sociedad. Entonces, eso pasó, por ejemplo, trajo discriminación con los gordos y las gordas, por eso Botero sacó a sus gorditas y gorditos. Eso es una realidad. Ahora la sociedad sigue ese esquema y se vuelve consumista
y se aleja de su propia esencia. Cuando el hombre se aleja de su esencia, ya deja de ser quien es y sencillamente ya es un ente social, producto de un descalabro que es el capitalismo y se convierte en un esclavo del sistema. ¿Un esclavo de quién? De la banca. ¿Y quiénes manejan la banca? Los dueños del mundo. Entonces, hay que vivir una vida sobria, pero feliz. Ser feliz con lo que se tiene. Como Diógenes, profe. Como Diógenes, correcto. Muy bien. O sea, no aparentar. ¿Para qué voy a buscar las apariencias? La apariencia es algo que me indica falta de personalidad. Esa es una realidad. Y Jason tiene toda la razón. Uno no puede, por ejemplo, no podemos endeudarnos. Endeudarnos sin son ni ton. Hay gente que se endeuda por supercherías, por cirugías estéticas, por lujos, por comodidades. Así tampoco es. Hay que vivir una vida austera, pero feliz. ¿Por qué? Porque usted se vuelve esclavo de las deudas. Esclavo de las deudas. Y si usted compra, por decir algo, compra una moto en 3 millones y se la saca al banco, va a pagar 9, 10 millones de pesos. Profe, pero acá viene como el tema de que nosotros no nos educamos ni permitimos que nos eduquen, sino simplemente lo que hacemos es visualizar cosas y adaptarlas a nuestra forma de vida. Porque si uno se educa, un ejemplo, lo que tú estás diciendo de no endeudarnos, pero si estudiamos qué problemas trae endeudarnos a nuestra vida, yo creo que ahí vamos a entender por qué no endeudarnos. Entonces ya estamos acostumbrados, es que si el vecino dijo, me endeudé para comprar la casa, voy a hacer lo mismo, me endeudé para hacer tal, voy a hacer lo mismo. Entonces seguimos como los padrones de los demás, más no lo que nosotros queremos, ni aprendemos y es peor, no sabemos leer. Porque si supiéramos leer y leer todo lo que los políticos nos dicen, es entenderlos y comprender lo que ellos nos quieren mostrar. Siento que es eso, profe. O sea, pues la casa es necesaria, ¿no? La casa es necesaria y es algo, pero Sí, claro, profe, pero pero uno no lo hace por necesidad, sino porque el vecino lo hizo. A eso voy. eso ya es distinto. Envidia. Entonces, uno diría, bueno, yo necesito la casa, la voy a adquirir, pero no porque mi vecino la adquirió, entonces lo voy a hacer yo. O no porque los hijos de mi vecino están en un estatus alto, entonces voy a buscarle lo mismo de estatus altos a mis hijos. No, es porque es la necesidad, por el cambio, por la vida, por todo, por uno mismo, profe. Por uno mismo, es cierto. Es verdad lo que es hacerlo por uno mismo, no porque uno es el que necesita las cosas. Bueno, Caterine, bien tu participación, Caterine. La de John, magnífica también. Jenny, ¿me escucha? Jenny, ¿me escucha? Lacey, ¿ya me escucha? ¿Me escuchan?
Fuerte y claro, profe. Sí, profe. Vamos con Bueno, Yasmín. profesor, que lo escuchamos. Señorita, la escucho. Sí, profe. Leer el texto. Sí, léelo y me las palabras desconocidas. Profe, yo no he sacado las palabras todavía. No ha sacado las palabras. ¿Y qué enseñanza le dejó la lectura? Pues acá hice varias cosas. Por eso, explíquemelas. Que pues hoy en día ya la vida se vive como con afán, como ya no hay tiempo de nada, sino todo tiene que ser ya. Bueno, entonces explíqueme el primer párrafo. Léalo y me lo explica. Bueno, la estadística que sin duda es un instrumento valioso para entender ciertos fenómenos se ha vuelto en nuestra época la piedra filosofal. Antes todo querían convertirlo en oro, ahora todo lo convierten en cifras. Todos los días nos llevan y nos traen en cifras que nos producen la ilusión de que todo es medible, de que todo es contable y a veces perdemos la visión de la complejidad de los hechos gracias a la ilusión de que entendemos el mundo solo porque conocemos sus porcentajes. Explíquemelo, pues. ¿Qué entiende ahí, en esa primera parte? Pues entiendo que pues ya hoy en día todo es dinero, ya ¿Segura solo que eso es lo que está diciendo? Lea bien. Vuélvalo a leer. la estadística que sin duda es un instrumento valioso para entender ciertos fenómenos se ha vuelto en nuestra época la piedra filosofal. Antes todo querían convertirlo en oro, ahora todo lo convierten en cifras. Todos los días nos llevan y nos traen con cifras que nos producen la ilusión de que todo es medible, de que todo es contable y a veces perdemos la visión de la complejidad de los hechos gracias a la ilusión de que entendemos el mundo solo porque conocemos sus porcentajes. Entonces, ¿qué le quiere decir eso? La escucho. ¿Qué entendió? ¿Qué entendió de eso? No, profe, no entiendo. Ahí le está diciendo. Ahí le está diciendo. Vuélvalo a leer. La estadística que sin duda es un instrumento valioso para entender ciertos fenómenos se ha vuelto en nuestra época la piedra filosofal. Antes todo querían convertirlo en oro, ahora todo lo convierten en cifras. Todos los días nos llevan y nos traen con cifras que nos producen la ilusión de que todo es medible, de que todo es contable y a veces perdemos la visión de la complejidad Estoy de los oyendo clase, hechos. mano. Gracias a la ilusión de que entendemos el mundo
conocemos sus porcentajes. Pues lo que hice es que ya todo es contable, que todo es por cifras, que ya conocemos el mundo es por sus porcentajes. Y entonces, ¿de qué le está diciendo ahí? ¿Qué pasa? A ver. ¿Qué pasa ahí? René, ¿qué entiende de esa primera parte para que le diga aquí a la señorita Yasmín? A ver, para decírsela bien clarita, profesor. A ver, ¿cómo le diera yo? Hoy en día nosotros ya no nos preocupamos por las cosas, sino solamente, a ver, por la cifra, por el porcentaje, vamos a decir. El porcentaje de colombianos gordos es del 30%. Ah, bueno, todavía es poquita la cantidad. Entonces puedo ser gordo. ¿Sí? Todo es contable, ya eso es ya, ¿cómo le dijera? A ver, que me cogió tan cortico pensando todo. Sí, es correcto. ¿Importa el dinero o importan la cantidad de cifras? La cantidad de cifras, profesor. ¿Sí escuchó, señorita? Cifra, es porcentaje, cifras. Bueno. Sí, profe. Yasmín, o sea que no importa el dinero, sino las cifras. Así se puedan maquillar. Eso es lo que importa, es lo que le está diciendo el primero. Debe de mejorar su lectura y su comprensión, señorita. Siga con el segundo párrafo. Yasmín, siga con el segundo párrafo. Sí, ya voy. Cifras llenas de importancia que por lo demás cambian de día en día. Los gobernantes suben y bajan en popularidad como en una montaña rusa al empuje de los acontecimientos y están aprendiendo que a punta de escándalos, de riesgos y alarmas es posible mantener el interés y hasta la aprobación de la comunidad. Bueno, entonces, Nadie parece. bueno, entonces, ¿qué entendió de esa parte? A ver. ¿Qué entendió de esa parte? ¿Qué le puedo aportar, profe? Dígame. Los gobernantes, entre más a punta de escándalos se hacen más famosos, consiguen la aprobación de la comunidad. Es lo que se está viendo ahorita como en las redes sociales también, como en el caso de la EPA Colombia, que a pesar de hacer tanto daño, se hizo famosa. Eso es lo que ella quería. Y es lo que nos estamos dando cuenta hoy en día, que entre más dañina sea la persona o entre más dañino sea el contenido que muestra o los actos que hace, consigue más la aprobación de la comunidad y consigue volverse famoso en menos de nada, consigue dinero, consigue la fama. Pues eso es lo que yo más o menos entiendo ahí. Tienes razón. Tienes razón en cuanto a eso. Dice, Yasmín, ¿me escucha? Sí, profe. Bueno, entonces, le dice que cambian día a día. ¿Qué cambia día a día? Yasmín. Yasmín. Sí, profe. En el texto, en el segundo párrafo del texto, ¿qué le dice? Que cambia día a día. ¿Qué cambia?
Dice, los gobernantes suben y bajan en su popularidad. Por eso, pero ¿qué cambia? Lea desde el inicio. ¿Las cifras? Ajá, las cifras cambian. ¿Cuáles cifras? Recuerde el párrafo anterior. ¿Cuáles cifras? Las cifras ¿De qué? del... Las que nos producen ilusiones. ¿Las cifras de qué? De la ilusión, ¿no? No. Oye, Yasmín, pon atención y concéntrate. Lo acabaste de decir la vez pasada que René lo dijo, la estadística. Tienes que tener coherencia en lo que estás leyendo e ir guardando la información importante. Entonces te está cambiando día a día las cifras estadísticas. Bueno, profe. Hace falta más lectura. Entonces, ahora continúa lo que estabas diciendo. ¿Los gobernantes qué? Los gobernantes suben y bajan en popularidad como en una montaña rusa al empuje de los acontecimientos y están aprendiendo que a punta de escándalos, de riesgos y alarmas es posible mantener el interés y hasta la aprobación de la comunidad. Correcto, o sea que el show es lo que hace que los políticos estén en función. Entonces, si usted ve Claudia López, hace unos escándalos de aquí para allá y de allá para acá. Y a punta de escándalos, siendo senadora, llegó a ser alcaldesa de Bogotá y hoy es alcaldesa. Y si nos descuidamos a punto de escándalos, llegará a ser presidente de Colombia y es un error garrafal que esa señora sea presidente de Colombia. ¿Me entendiste? ¿Me entendieron? Sí, señor. Entonces, por eso es que a los medios no hay que darles tanta importancia, porque ellos están a favor de algunos. Profe. Dígame. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que estas personas que ya están en decadencia en sus trabajos, por ejemplo, estilo Marvel. Marvel ya hay mucha gente que ya ni la escucha ni nada, pero hace un escándalo y todo el mundo se volca, en bien o en mal, hablar de ella, y lo que hace es subir su popularidad y hacer que todo el mundo la empiece a buscar en redes, y entonces los algoritmos la empiezan a tomar y la suben. En todo eso funciona así. Los youtubers, un escándalo o cualquier cosa y de una empieza la gente a buscarlo y se vuelven famosos por eso. Por eso dicen que cuando una persona de estas dice algo incoherente, el mejor castigo que podríamos hacer los que estamos en esos medios buscando es ignorarlas. Para alguien que vive del escándalo, el peor castigo que usted puede hacer es ignorarla. Entonces usted lo que hace es matarla, pero todos caemos en la trampa de alguien dice una barbaridad y todos empiezan a contradecirle, a comentarle en mal. Supuestamente la gente comenta negativamente, pero no saben el favor que le están haciendo y cómo le están subiendo los números y cómo le están subiendo los likes y cómo están haciendo que la gente apenas entra a un buscador, aparece ella de primero. ¿Y cómo le suben los billetes? Claro, la mejor forma, el peor castigo para esta gente es ignorarla. Esa es la muerte para ellos. Es como dispararle físicamente. Como si usted a un sicario se enfrentara con balas, es enfrentarse a ellos ignorándolo. Correcto. Porque es la muerte para ellos. Entonces, lo que mejor podríamos hacer nosotros cuando suceden estas cosas o la gente que está en estos medios es ignorar a estas personas que salen con ese fin de hacer escándalos para subir. Nadie, no darle importancia, dejar lo que pase desapercibido y así
nosotros no fomentaríamos que la gente sea tan conocida. Los políticos, cuando ya se van a lanzar, empiezan a hacer escándalos, que les suba de imagen, bien o mal, pero para ponerse en boca de todo el mundo. Para que mucha gente, cuando llega al momento de la elección, mucha gente va así, que no sabe por quién votar, pero le llama la atención, este salió en la televisión, por este voy a votar. Exacto. Y muchísima gente elige así. Eso Eso, profe, gracias. Es una Salió en la estrategia. televisión, pero no se acuerdan por qué tipo de escándalo. Es una Como estrategia. hicieron en el Senado, como pero- hicieron en pero el Senado. ¿Por quién voto? ¿Por quién voto? ¡Vote por fulano! Exactamente. Por Entonces, ejemplo, hoy en día tiene más audiencia, digamos, las bodas que hacen ciertos youtubers. Y digamos, hay youtubers que hacen obras sociales y ellos mismos dicen, son videos que no tienen tanto volumen de likes y es lo que a ellos les interesa, es eso, pero no obtienen el mismo resultado cuando hacen un escándalo o cuando hacen babosadas. exactamente, eso es una realidad y es algo psicológico de la conducta colombiana. Entonces, por ejemplo, ahorita usted ve la senadora Cabal, que ni el marido la apoya en política. Ah, pero tenía Polo Polo. Entonces, esta señora está haciendo una cantidad de shows y de vainas, y ella sabe que esos son shows y que esos shows la va a llevar, y ella dijo que iba a ser la próxima presidenta de Colombia, que se iba a lanzar. Entonces, lo quiere hacer bajo el paradigma y el sofisma del show mediático, el mismo show que lideró el señor Uribe y toda la cantidad de escándalos que hizo siendo senador y gobernador, y llegó a la presidencia, y después le multiplicaron los escándalos y repitió de forma ilegal, porque él fue presidente de forma ilegal en Colombia la segunda vez. ¿Por qué ilegal? Porque le compró los votos para cambiar la constitución a Yidis Medina y Teodolindo. Y le dio notarías y plata. Yidis Medina sí estuvo presa, pero Teodolindo ya estaba muy enfermo y murió. ¿Y qué le pasó al innombrable? Nada. Entonces, ahí es Siguió donde como presidente, profe. siguió como presidente. Eso, Sí. eso es lo más triste y Tenaz, paradójico. sí. Entonces, se burló de la justicia colombiana y se burló del pueblo colombiano. Eso es un insulto al pueblo colombiano. Entonces, ellos arman esos shows y ahora quiere volver al poder y quiere retornar. Ya no puede, pero él quiere colocar su títere. Ya anda desesperado porque sabe que el potencial electoral ahora son los jóvenes. Entonces ahora sí anda buscando jóvenes de aquí para allá y de allá para acá. Entonces anda haciendo su show mediático. Bueno, Yasmín, continúe con la siguiente estrofa, siguiente párrafo, perdón. Profe, antes de que siga, Yasmín, ¿me puede hacer el favor? ¿Me da un permiso? Tengo que salir. Algo importante. Bueno, entonces usted ha sido buen estudiante y cumplido. Hágale, Oscar. Sí, señor, gracias. Voy a tratar de regresar lo más pronto. Listo. Yo me retiro 2 minutos, profesor, le agradezco. Tranquilo, usted tiene vía libre porque sabemos de su estado de salud. Gracias, profesor, muy gentil. Señorita Yasmín, continúe. Nadie parece preguntarse si detrás de esas cifras Repita que hay leyó hechos mal. Nadie parece preguntarse si detrás de... Nadie parece preguntarse si detrás de esas cifras hay hechos profundos y datos verdaderos. Si detrás de esas alarmas cotidianas hay cambios reales, si detrás de esos éxitos atronadores hay verdaderas transformaciones históricas. Esa es una información que le están dando, que nadie se pregunta si eso es real o no. ¿Listo?
Continúe con el siguiente. Roma creyó que era posible gobernar con pan y circo. El mundo contemporáneo le está demostrando que en esa fórmula sobraba el pan. Vivimos en la edad del espectáculo, en la edad de la satisfacción inmediata. Ya quieren que nadie se pregunte de dónde viene ni para dónde va, sino solo cuál es el próximo movimiento, cuál es el último acontecimiento. Las modas han reemplazado a las costumbres, las noticias a las tradiciones, los fanáticos a las religiones, la farándula a la política. Entonces aquí, Yasmín, Roma, los gobernantes romanos le daban al pueblo pan, o sea, comida, y les armaban shows, circo, para que ellos puedan hacer lo que quieran como gobernantes. Y eso todavía sigue. Entonces, el pan y circo todavía sigue, pero ahora ya, como dice el texto, ya sobra. ¿Qué sobra entonces ahora, Yasmín? Según lo que leíste. Por ahí le soplaron. Qué pena. Pan. El pan, correcto. El pan sobra ya. ¿Por qué? Porque ahora todo es circo. Entonces ya la gente no le da ni el pan ni la comida y todo es circo y con eso se contenta. Y eso es lo que tenemos. Y ahora se cambió todo, ¿no? Entonces, las modas han reemplazado a las costumbres. Ya las costumbres no hay, sino modas. Las noticias a las tradiciones. Ya no hay tradiciones. Ya hay pura noticia nada más. Religiones, ya religiosidad como tal no hay. Ya es fanatismo religioso. O usted es cristiano, o usted es católico, o usted es musulmán, pero si usted tiene amigos de otros ya lo va a contaminar. Entonces hay fanatismo. Y la política, que la política no es mala, porque la política es el servicio a la comunidad. Lo malo es la prostitución de la política, que se llama politiquería. Pues ya la política la han desaparecido y la han convertido en politiquería y solamente es farándula, show, nada más. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos. Siga, Yasmín, con el siguiente párrafo. Paul Valéry decía que llamamos civilización a un proceso cultural por el cual la humanidad tiende a ponerse de acuerdo sobre valores cada vez más abstractos. Y es verdad que allí donde las sociedades primitivas luchan por la tierra, por el oro, por la acumulación personal, las sociedades organizadas luchan por la libertad, por la justicia, por la igualdad de oportunidades, por la dignidad, por la legalidad. Esa es la diferencia y aquí es para que ustedes entiendan a los políticos. Cuando los políticos son políticos, ellos tratan de organizar una sociedad para que esa sociedad luche por la libertad, por la justicia, por la igualdad de oportunidades, por la dignidad y por la legalidad. Pero el politiquero va a luchar por dividir la sociedad y va a hacer que luchen por el oro, por la acumulación personal y por la tierra. Entonces hay peleas por la tierra, hay peleas por el oro y por el dinero y solo acumulación. ¿Y qué quiere ese político? O ese no es político, sino politiquero. Dividir. Aquí tenemos que todos los expresidentes en Colombia, excepto el actual, que es presidente, todos los expresidentes, Duque, Santos, Uribe, Turbay, Pastrana, Gaviria, todos ellos lucharon por acumular el oro, por acumulación
de tierras, quitándose al campesino, pero nunca lucharon por organizar la sociedad. Entonces, esa es la diferencia con este señor que está ahorita, que él trata de organizar una sociedad que ha estado desorganizada por los gobiernos. Y es muy difícil poner a organizar una sociedad. Bueno, vamos con Mariluz. ¿Me escucha, Mariluz? Mariluz, Dígame, profe. lea los dos últimos párrafos, por favor. ¿Lo tiene o le comparto? Yo lo tengo aquí al WhatsApp del celular, ya lo busco, profe. Listo, ya lo comparto entonces para que lo mire. Dice, bueno, yo leo de allá del computador. Perdón, en una sociedad, empiece ahí, los tres últimos párrafos. En una sociedad primitiva, si la ley es un estorbo para alcanzar un fruto concreto, se viola la ley con arrogancia y con descaro. Ello permite logros inmediatos, pero vulnera ampliamente el pacto social. Deja a algunos protagonistas más fuertes, pero a la comunidad inevitablemente más débil. Exacto. ¿Qué entiendes por eso, Mariluz? Voy, Cualquier parecido con la realidad colombiana es pura coincidencia. Profesor, es que ahí donde dicen la sociedad primitiva, si la ley es un estorbo para alcanzar un fruto concreto, volvemos al tema del innombrable profesor, que él es el que hizo cambios como le dio la gana, cuando quiso, para su propio beneficio, donde se permiten los logros inmediatos, vulnerando a la sociedad y dejando los protagonistas más fuertes, ¿cierto, profesor? En ese párrafo entra el innombrable con toda la cantidad de cosas que hizo. Claro, pero porque tenemos una sociedad primitiva. Por lo primitivos que somos. Una sociedad primitiva es una sociedad que no lucha por la libertad, ni por la justicia, ni por la igualdad de oportunidades, ni por la dignidad, ni por la legalidad, sino que con tal de que le den el circo y el pan, con eso se quedan. Entonces, como la ley le estorbaba al señor, porque él no podía ser presidente de Colombia 2 veces, y la ley le estorbaba, la violó. Con arrogancia. La prepotencia. Y con descaro, porque era un corrupto y es un corrupto. Y como corrupto, no lo digo yo, están las evidencias de cómo le compró a Gis Medina y Teodolindo, y con descaro siguió gobernando. Tranquilamente. Entonces, ¿qué le permitió a él? Logros inmediatos, claro. Los falsos positivos. Y Ruituango. Las masacres. Exactamente, y fuera de eso, lo de la SAE. Lo de la aerocivil, profesor, que están hablando hoy en día sobre la corrupción. Apenas leí yo eso, la corrupción en la aerocivil, yo me transporté a los permisos que este señor le dio a Pablo Escobar para que pudieran traficar. Entonces, pero esa parte sí está calladita, ¿no? Lo de agroingreso seguro. Agroingreso seguro, darle plata a los ricos. Correcto, entonces, a él le dio beneficios rápidos, pero en realidad, ¿a quién afectó? Al pueblo, a la sociedad primitiva. A la comunidad. La comunidad más débil. Pobres. Y la volvió más débil, porque Colombia se volvió mucho más débil después del gobierno de Uribe. Sí. Se comenzó a debilitar la sociedad, la economía, la política se debilitó más, ya menos credibilidad. Entonces, porque la gente creyó en él y resulta que él hizo todo lo contrario. Es una realidad. Es más. Él trabajaba para sí mismo. Exactamente. Continúe, Mariluz.
Hay una conspiración en el mundo contra la lucidez, contra la lentitud, contra las serenas maduraciones, contra los ritmos naturales, contra el esfuerzo, contra la responsabilidad. La inteligencia, por ejemplo, es estorbosa a la hora de lograr la unanimidad. 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 Es mucho mejor la disciplina y la sumisión. Entonces, hay una conspiración en el mundo contra la lucidez, contra la legalidad, contra todo lo bueno. Entonces, contra la lentitud, porque todo se quiere rápido. Recuerde que todo es un proceso. El árbol que usted siembra hoy de aguacate no le va a dar aguacates al otro día. La semilla tiene que germinar, hay un proceso biológico que se demora hasta convertirse hasta que brota y se convierte en una planta, después en un arbolito, comienza a fortalecerse, a crecer, a echar sus raíces más profundas y empieza con el paso del tiempo a las primeras flores, que son poquitas las primeras flores, mientras se va adaptando al proceso de cambio. Y de Allí ahí, de los ritmos naturales. exactamente, el ritmo natural que Dios lo permitió y que la naturaleza lo tiene, pero el hombre quiere intervenir esos procesos. Entonces el árbol lo siembra hoy y mañana ya quiere tener frutos. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo está viendo con índice económico, con cifras. Entonces, eso es lo que sucede. Entonces, la inteligencia hoy estorba. ¿Por qué? Porque la inteligencia permite unanimidad, o sea, que una unión entre todos. Pero resulta que la disciplina y la sumisión no, porque la gente obedece como borregos. ¿Entendido? Sí, profe. El inteligente es calificado como disidente. Exactamente. Ya todo es forzado, profe, ya nada fluye con normalidad y con el ritmo natural, la naturaleza, todo, incluyendo hasta los niños. Todo. Ya si la niña sale y se pone en tocito, se pone un cacheterito y empieza a hacer videos y hacer movimientos y todo eso es aplaudido, son cosas que se están haciendo, o sea, ya la madurez, como dice aquí, las serenas maduraciones ya no existen. Por ejemplo, en nuestro tiempo, los niños de sexto eran niños. Hoy en día, gracias a la famosa ley libre desarrollo de la personalidad, donde el niño tiene que hacer lo que quiere y como quiere y no importa porque es el libre desarrollo. La Constitución del 90. ¿no? Apoyado por el instituto. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad es bueno, pero también es malo. Tenemos una sociedad, no, pues es que están en la edad, y son muchachos, entonces quieren hacerlo, pues no hay problema, les compramos el condón y listo. Entonces tampoco las cosas son de ese tamaño como los está haciendo. Hasta Profamilia está apoyando eso, que es lo más triste, ¿no? Cuando yo vine aquí a Bogotá, profe, qué pena, estaba trabajando en un geriátrico aquí cerca al Tunal y mis compañeras, había una compañera muy preocupada y entonces las otras compañeras le decían, tienes que comprarle, mija, las pastas o los preservativos y méteselos a la nevera y dile, ahí están. Y era una niña de 13 años y yo me quedé impresionada porque uno viene de por allá del campo donde eso no se ve, profe. Entonces, mejor dicho, y yo dije, ¿cómo? Yo, ay, no, Dios mío, yo no sé qué haría, pero yo no soy capaz de hacer eso para mi hija. O sea, decirle, toma y ve y hazlo y haz lo que quieras. No, eso es como tan difícil para mí, decía yo. Y después uno termina entendiendo que así es la realidad y que ya todo está así y que si uno... Es que la sociedad está así y porque la sociedad está así, yo no puedo estar así. Es que ahí es donde tenemos que marcar el cambio. Claro, pues uno con sus principios, sus valores en su casa, con sus hijos, pero uno ve esto y uno se queda impresionado. Claro, entonces uno tiene que tratar de seguir con esos principios uno, porque uno no puede cambiar y seguir el molde de los demás. Bueno, las cosas que son profundas y verdaderas, pues lentamente maduran, ¿no?
pero ahora se quiere que todo sea útil enseguida. Y aquí está lo importante, aquí está la conclusión de todo el texto. Señorita Andrea fue la que me habló ahora rato. Yasmín. Yasmín. ¿Me escucha? Sí, señor, profe. La síntesis de todo el texto lo va a encontrar en este texto, en el último renglón, en el último párrafo, perdón. Léalo, por favor. Ahí está. Las cosas profundas maduran lentamente, pero ahora se quiere que todo sea útil enseguida. No viajar, sino llegar, no aprender, sino saber, no estudiar, sino graduarse. Y terminamos creyendo que vale más el resultado que el proceso. Si las semillas tardan en retoñar, piensan que hay que intervenir los procesos para que las semillas revienten antes, para que la planta brote más pronto, para que la tierra extreme su trabajo y las cosechas se multipliquen. Ahora sí, explícalo. ¿Qué entiendes, Yasmín? Pues que ya hoy en día uno ya no... Vuélvelo a leer. Las cosas profundas maduran lentamente, pero ahora se quiere que todo sea útil enseguida. No viajar, sino llegar, no aprender, sino saber, no estudiar, sino graduarse, y terminamos creyendo que vale más el resultado que el proceso. Si las semillas tardan en retoñar, piensan que hay que intervenir los procesos para que las semillas revienten antes, para que la planta brote más pronto, para que la tierra extreme su trabajo y las cosechas se multipliquen. Ahora sí, explícamelo. Horas de la cocina. Sí, pues se relaciona que ya hoy en día uno ya no madura, sino ya todo es antes de tiempo. Sí. Ya uno no estudia, sino quiere ya todo fácil. O sea, no terminar el proceso, entender, aprender, sino pues ya todo sí fácil, ya también todo por lo de la tecnología y ya uno ya ni piensa. ¿Y eso es bueno o es malo? Es malo. Correcto. Entonces te digo lo siguiente. Aquí te dicen, esta palabra es clave. Lentamente. Las cosas profundas maduran lentamente. Yo te digo, yo escucho que tienes tus niños. ¿Cuántos niños tienes? 2. ¿Tú les vas a enseñar a madurar a ellos y a que vivan su etapa de niñez? ¿O vas a dejar que tu niña de 11, 12, 13 años ya empiece su vida sexual? No, señor, pues todo a su debido tiempo. Entonces, todo a su debido tiempo como tiene que ser. Pero hoy en día muchas madres se vuelven alcahuetas de esa situación con sus hijos. Profe, muchas veces las mamás, por ser amigas de las hijas y, mejor dicho, ser amigas, como dicen hoy en día, yo no soy la mamá de mi hija, sino la amiga. Es donde le colitan muchas cosas y se vuelven confidentes en cosas que no deben ser, solamente por ser amigas de las hijas y que las hijas no les oculten nada. Y, o sea, todo es bueno hasta cierto punto. De que No debe ellas ser papá, bueno, pero debe de dar la confianza al hijo exacto. para que se pueda dialogar. Es algo totalmente diferente de decir yo,
Yo voy a ser la amiga de mi hija y voy a hacer lo que ella quiera. Otra cosa muy diferente. Yo quiero que tú confíes en mí, pero te voy a educar como debe ser. Mamá es mamá y papá es papá, y esa función de rol no la puede cambiar el hombre. Si la cambia, Sí, pero yo es un opino grave que error. Dígame. sí, pero yo opino que hoy en día también pues los niños o bueno, los muchachos también son difíciles de llevar, ¿sí? Yo he visto papás que ellos sí son como antes, que bueno, eso no se hace, que es, pero o sea, hoy en día es complicado criar muchachos, ¿sí? O sea, no tanto que los papás sean alcahuetes, porque muchas veces los hijos hacen ni siquiera lo que los papás les enseñaron. Mira, yo te digo lo siguiente, tú sabes que yo soy educador. Y te cuento lo siguiente, que en el colegio tomamos la decisión de educar a los padres porque los padres son los alcahuetes y los que permiten. Número uno, sí señor. Estoy de acuerdo, profesor. Por eso, ¿cómo es posible? Y te lo voy a Por eso, comentar, profe, las cosas son buenas hasta cierto punto, porque todo tiene un límite. Correcto. Papá es papá y mamá es mamá. Y el hecho de que usted, el papá le puede decir a la mamá, sí, yo soy su papá y su mamá, usted aquí me obedece. Pues esta es mi casa, usted es mi hijo y usted no va a hacer lo que se le da la gana. Tenga 11, 10, 12, 13 años. ¿Por qué? Porque es que es así. Ah, no, es que yo no puedo con mi hijo. Le llegan a uno, ya te doy la palabra, Mariluz, le llegan a uno padres de familia que le dicen, profesor, es que no sé qué hacer con mi hijo. O sea, es una falta de carácter y de gobierno en su hijo. Que eso es una función. ¿Por qué? Porque cambiaron, quisieron ser amigos. Entonces, ¿qué sucede? Que el muchacho hace y deshace, no tiene autoridad. Usted como papá tiene autoridad, usted como mamá tiene autoridad. Y eso Nosotros no sabemos puede que usted los niños convertirse. manipulan. No puede Los hijos, los convertirse niños usted en el manipulan. amiguito, la amiguita del hijo. Eso no es correcto. Usted puede entenderlo y que le dé la confianza para contar las cosas, pero usted no puede estar en un proceso como tal. Continúe, René, lo escuchamos. Gracias, profesor. Mire, hablando de las cosas profundas que se maduran lentamente, yo estaba hablando hace poquito respecto a un noviazgo. ¿Se acuerdan que hablábamos de un noviazgo? De la relación entre pareja. Entre pareja, las cosas profundas se maduran lentamente cuando uno es primero el amigo, cuando uno habla con la persona con sinceridad, cuando se da a conocer en todos los sentidos. Eso se llama ir madurando algo lentamente para después con el tiempo convertirse en novio. Y el novio no es el que ya va a mantener a la niña o que ya la niña llega a la casa a dormir en la casa con el muchacho sin ningún problema ya de que el papá diga o la mamá digan alguna cosa. Eso es la cosa profunda que habla respecto a eso. Y el afán de hoy en día en noviazgo, vuelvo y repito, pongo el ejemplo del noviazgo, ¿no? De que ya primero son papá y mamá y después son novios y después son amigos. Hacen hoy en día todo lo contrario. A eso me quería referir, profesor. Bueno, Mariluz me había pedido la palabra. Bien pueda, Mariluz. Profe, en cuanto a lo que estábamos diciendo de los padres hacia los hijos y eso, a mí me tocó crear como una caparazón áspera, digo yo acá, mi hijo a veces se acerca a mí, me abraza y me dice, mami, ¿por qué eres tan brava? ¿Por qué eres tan brava? A mí me ha tocado, o sea, yo en mí siento que yo no soy así, sino que a mí me ha tocado ser así para poder tener como ese control con ellos, porque creo que lo comenté, me ha tocado ser madre y padre de ellos, de los dos menores más que todo. Y la niña tiene 20 años, por ahí anda, hasta ahorita ya que cumplió los 20 que yo le da un poquito de algo que bueno, y así, en fin, pero no fue fácil. Y mi niño tiene 13 años y me ha tocado difícil porque acá no es fácil controlar a estos niños en esta edad. ¿No? Y los varones son más jodidos en cierta forma. De Entonces, penas, y entonces como por lo menos anoche yo lo regaño, le digo, ya, me apaga el televisor, ya, tráigame el control, viene a dormir, ya. Y cuando viene que no se ha bañado o algo, porque él se baña siempre tarde,
Se mete a la Estricto, cama y dice, no, estricto. y tú estás bravita, porque eres brava, porque tú eres tan brava. Y yo me quedo nomás así pensando y no le digo nada, pero en sí no es que yo sea brava, sino que es que me toca así por lo que no es fácil ser padre y madre a la vez y menos en este tiempo. Profe. Pero yo le digo una cosa, Mariluz, eso no lo vaya a cambiar. Ujú. ¿Por qué? Porque esa autoridad que usted está teniendo ahí le sirve para que él tenga un carácter. Ahora, usted hable con él y dígale, sencillamente yo no soy brava. Yo solamente quiero es que usted entienda que aquí hay una autoridad y que usted es mi hijo. Lo amo mucho, pero usted no puede pasar las cosas por encima. Haga las cosas como es la norma. Dúchese en el momento correcto, vea televisión hasta un determinado momento, no mire tanto el celular, porque es que el celular produce, en el cerebro produce agresión en todos los seres humanos y más en los niños y los jóvenes. Entonces, hable con él, cosa que él vea las dos caras, la de la autoridad y la del diálogo en el mismo tema. Entonces usted va a hacer esa transformación. Y de verdad que necesitamos es que ustedes repliquen cómo educar a sus hijos de la manera como es, porque hoy en día todo se está madurando, biche, y todo lo queremos rápido e inmediatamente. Y por eso es que también se caen los negocios ilícitos, porque les pintan pajaritos en el aire. Bueno, muchachos, son las 11:29. Profesor, una cosita chiquita es que hace unos días leí en una página que se llama Web del Maestro CMF de la UNAM, de la Ajá. Universidad de México, dice el nuevo alfabetismo. Y dice, ¿por qué los niños y adolescentes no entienden lo que leen? Es para decirle a los compañeros, incluyéndome a mí, que tampoco soy una, que también me pasa lo mismo, que no entiendo muchas cosas cuando leo, no interpreto, que lo leamos. Exactamente. Por eso, ese nuevo analfabetismo, que es que se lee pero que no se entiende y es más grave, sí. Es algo de lo que he estado tratando de combatirlo con ustedes. No sé si me han notado que por eso palabras desconocidas, que por eso subrayeme esto, subrayeme aquello, para que ustedes vayan ampliando ese proceso. Sería muy gratificante para mí saber de que ustedes les va bien en el ICFES, en las pruebas de estado. Háganlo nuevamente. Y en el siguiente ciclo que yo voy a tomar, ustedes le pueden decir a Wilmary que les dé el acceso para que reforzar lo de las pruebas de estado. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ustedes las vuelvan a presentar, pues van a sacar un puntaje muy alto. No sé si les accederá a eso, pero miren a ver, porque pues yo seguiré con el proceso de pruebas de estado, así como vengo con ustedes. No sé si me han entendido o me he hecho entender. Sí, profesor, muy bien. Presenten las pruebas de estado y eso me dirá a mí. Bueno, entonces mañana continuamos con la respuesta de esto, ¿listo? Listo, Bueno, profe, profesor. gracias. Bueno, Gracias, profe. Profe, gracias, interesante la clase, profe. porque Muy interesante, profesor. nuestra realidad. por favor, los que no han sacado las palabras desconocidas, sáquenlas hoy. Ok, profe. ¿Listo? Bueno, profesor, correcto. Gracias, feliz día. Buen Bueno, día, profesor. chao, Gracias. señoritas y señoritos. Chao, Gracias, profe. profe. Buen día. Gracias. Chao, Yasmín. Chao, profe, muchas Vuélvala a gracias. leer y saca las palabras desconocidas, profe. ¿listo? Profe, ya lo saqué, ya te los mandé. Ah, caramba, eso fue vea, rápido, ¿no? Bueno, listo, pues entonces las consultó en el diccionario y todo, ¿no? Sí. Bueno, listo. Saludos a la profe. Chao, muchachos. Bendecido día. Sí, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.